Te llega uno de estos y ¿qué es lo primero que haces? Vinilizarlo. ¿Y para qué? Pues por ejemplo para tenerlo aquí dentro. Fijaos, esto abulta mucho menos que esto. O sencillamente porque quieres compararlo con este otro, que es el mismo, pero en otra edición distinta. ¿Cómo suena? ¿Y realmente merece la pena esta inversión frente a este otra? Pues este es bastante caro, pero este mucho más. Porque este está grabado con mucho más mimo y detalle, porque son dos discos a 45 revoluciones, mientras que este es uno solo, porque supuestamente este va a sonar mejor. ¿Y cómo lo sabemos? Haciendo pruebas ciegas. ¿Y cómo hacemos pruebas ciegas? Pues teniendo las versiones digitales y conmutando de una a otra. Yo les llamo vinilizados, aunque para ser justos, realmente el nombre no es mío, el nombre se lo dio un amigo mío. Se trata en definitiva de contar con la versión digital, con el archivo digital del vinilo. Y para esto hay distintas fórmulas. Os cuento, por ejemplo, cómo lo hacía en un principio. Mucho. Lo hacía con esto, con un grabador de Pioneer. Era tan sencillo como conectar directamente la salida del preamplificador o el tape loop o lo que fuere directamente a este grabador de CDs, de discos CDs, y se grababa en un CD. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, grabado en un CD, podía ser uno de estos, que era un regrabable, RW, Raw Readable, o podía ser simplemente un CDR, entonces te quedaba ahí la correspondiente versión digital. Os enseño una cosa. Fijaos lo que va a aparecer por aquí. El mismo ejemplo, Carlos Santana, Abraxas. Voy a abrirlo. Aquí están, aquí caen. Aquí están sus versiones digitales. Y diréis, ¿y por qué 3? Bueno, pues tiene su explicación. Incluso haciéndolo en plan Ultradisc 24 carats de Mobile Fidelity. Pues por ejemplo, aquí tenemos el Carlos Santana, el Abraxas de Carlos Santana, grabado con una combinación que era la que tenía en aquel momento. Denon del S1, que por cierto la he vuelto a montar, brazo SM5, y en aquel momento tenía otro plato, un Clear Audio Maximum Solution, con un preaudífono que sigo conservando y que es una auténtica maravilla, AcuVox 2 CI MK2. Pero al mismo tiempo también lo vinilicé con otro conjunto, con otro sistema, lo grabé en este otro disco. El plato era el mismo, Clear Audio Maximum Solution, Benz Micro LP, la cápsula la cambié, el brazo era un SM309 por aquel entonces y el preaudífono era el Nagra PLP, que por cierto, para grabar este disco concreto lo hice funcionar a baterías, que era un gadget que tenía el Nagra PLP. Ahí lo podéis leer. A baterías, ahí es nada. Y encima, como son 74 minutos de grabación, algunos eran 80, pues hasta grabé el Kind of Blue, con lo cual en un CD tenía grabada una versión concreta del Abraxas. En realidad el contenido musical es el mismo, siempre es el Abraxas. Quiero decir, una versión porque era grabado con un sistema analógico concreto. Pero por ejemplo aquí tengo otro, en el que además hay dos grabaciones, porque cabían las dos en un mismo CD. Tenemos por una parte el Abraxas, nuevamente, grabado con una cápsula Denon DL304. Aquí se ve todas las Denon. Y además un disco de Ray Cooder, Mambo Sinuendo, grabado con la Benz LP. ¿Veis? Aquí tenemos los vinilizados. No son sino las versiones digitales del vinilo, que las grababa, como decía anteriormente, con el Pioneer. Posteriormente me informaticé un poco más. Se fueron abaratando los discos duros, los sistemas de almacenamiento externo, y cada vez tenían más capacidad, llegaban a ser de hasta 2 terabytes, actualmente los hay de 4 y de mucho más. Pero bueno, en definitiva, sustituí los discos ópticos digitales por los CDs. En este caso era tan fácil como utilizar una interfaz, una tarjeta de audio para conectarla al ordenador y hacer la grabación directamente empleando un software. Yo siempre he venido utilizando en sus distintas versiones, el Audacity. Entonces era tan fácil como ahora, eso sí,
salir del previo, del preamplificador o del tape loop, entrar en una tarjeta de audio y mandar la señal directamente al ordenador que la grababa con Audacity, y así obtenías ya directamente un archivo digital que podías pasar al disco duro y luego a su vez podías pasarlo a la biblioteca musical, podías utilizarlo a través de una función Wi-Fi como un AirPort Extreme. Lo tenías en el disco duro y podías hacer uso de él a través de cualquier software que permitiese mandar la señal, bien fuese por cableado o bien fuese a través de una conexión Wi-Fi a un DAC o a un transporte para poder escucharlo en el equipo de música. Incluso yo en un principio utilicé un sistema que no era nada sofisticado y que ha sido criticado por la calidad de sus archivos de audio, pero la verdad es que era bastante decente en algunos formatos lossless, sin pérdidas, que era iTunes, sobre todo por la facilidad y la integración que tenía con Apple y la posibilidad de manejar distintos parámetros. Pero por supuestísimo que no es el único y seguro que hay otros que son mucho más específicos, están mejorados. Yo últimamente estoy utilizando distintas variantes y la verdad sigo prefiriendo, quizás por romanticismo, iTunes, que ahora ya no se llama iTunes, sino que se llama Music de Apple. Pero con independencia, esto, gustos para todos los colores. Hay muchos y cada uno tendrá sus preferencias. A lo que vamos. Esto que yo llamo vinilizado, esto que yo llamo hacer una versión digital de un vinilo, es sumamente importante. Hoy, por tanto, no os voy a hablar de comparativas. O si queréis, sí. Vamos a comparar, aunque no vais a escucharlo, porque ya habéis tenido ocasión de escuchar muchas y muchas. Pues yo mismo al principio me resistía a creerlo. Incluso con el padre del nombre, con el padre de la criatura, que hacía referencia a los vinilizados, me decía que no había una diferencia, que sonaba exactamente igual, y yo me resistía a creerlo. Pensaba, de aquellas, estoy hablando de hace ya muchos, muchos años, si el vinilo es supuestamente superior al CD, sobre esto hay mucho que discutir, puede que sea al revés, si el vinilo es superior al CD, decíamos, ¿cómo puede ser que la grabación de un determinado vinilo en CD o en versión digital sea igual? Tiene que ser necesariamente peor porque el CD es necesariamente peor. Vale, paren las máquinas. Me podrás decir, es que es al revés. Y puede que con razón. Es que el CD es superior al vinilo. Y al final, después de mucho tiempo, en esa disyuntiva de qué es mejor, qué es peor, qué es superior, si lo piensas fríamente, el vinilo es un mecanismo mucho más arcaico. No deja de ser un medio que está sujeto a elementos mecánicos que suponen una degradación del sonido. Es rudimentario, es una puntita generalmente de diamante penetrando en un surco, haciendo una lectura. Vibraciones se traducen en impulsos eléctricos, de ahí va a un preamplificador que lo eleva y a partir de ahí pues puede ir a otro preamplificador que ya no sea específico, en fin, mil variantes. Pero es algo total y absolutamente rudimentario, es casi los orígenes de la reproducción musical, frente a un sistema digital que en principio era perfecto. ¿Acordaos cuando salió el CD que decían Perfect Sound Forever, sonido perfecto para siempre? Y luego decían, mentira, no es perfecto, porque tiene errores de cuantificación, porque tiene errores de lectura, porque no es lo mismo 16 que 24 bits, porque la frecuencia de muestreo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se empezaron a hacer distintos avances, que si el sistema DSD, que si el sistema monobit, en fin, avances de mejoras de la lectura, estableciendo si un DAC separado, un reloj externo, si por otra parte un transporte externo, en fin, aquello llegó hasta los límites de lo insospechado. Y realmente al final se ponía de relieve, y aquí es donde quería llegar a parar, que la versión digitalizada, el vinilizado de un vinilo, y por otra parte el propio vinilo siendo reproducido al mismo tiempo, haciendo pruebas ciegas, A, B, conmutando después de haber igualado niveles, sonaba exactamente igual. Las pruebas que se hicieron hace muchos años no se hacían de forma rudimentaria, ni mucho menos. Yo fui sujeto experimental en alguna de ellas y se hacían igualando niveles y a la salida de los preamplificadores. Se hacían empleando tonos de 1 kHz, generalmente para medir la presión sonora, para garantizar que el nivel de salida, mejor dicho, no tanto la presión sonora, sino que el nivel de salida fuese el mismo. Así se evitaba cualquier tipo de error en la percepción subjetiva que pudiese venir dado por una diferencia de nivel, porque esto es algo que muchas veces nos ha pasado. Nos suena algo mejor, pero es sencillamente porque suena más fuerte, porque tiene a lo mejor una ligera variación en un decibelio, hace que parezca que tiene más detalle, parece que el grave es más profundo, y se trata sencillamente de que tiene más presión sonora o de que tiene más nivel de salida y se traduce en una mayor presión sonora y parece que está sonando mejor cuando realmente no es así. Pero si conseguimos igualar niveles, y es algo que yo suelo hacer siempre generalmente en mis pruebas, al final vemos si realmente hay diferencias. Y en aquel caso, pues habiendo calibrado el sistema de forma tal que se hizo una grabación tomando como referencia un tono de 1 kHz para garantizar que el nivel de salida fuese el mismo, consiguiendo igualar niveles, haciendo esas pruebas ciegas,
después de haber efectuado los correspondientes ajustes, aquellos a los que me refería anteriormente, se ponía de relieve que gran parte de los sujetos que estábamos sometidos al experimento en la prueba ciega no éramos capaces de distinguir una de otra. No hablo de distinguir un CD grabado originalmente frente al vinilo. Eso es totalmente distinto, ojo. Me estoy refiriendo a distinguir el vinilo de su versión digitalizada, ojo. Porque evidentemente, si lo que hacíamos era coger un CD comercial del mismo título, del mismo artista, evidentemente diferencias a verlas muchísimas. Y al final, aquello que parecía imposible, que la versión digital preservase intacto todo el contenido del vinilo, se podía conseguir y era así. Entonces, realmente la conclusión a la que se podía llegar era que el vinilo no es superior, técnicamente hablando, por supuesto, yo creo que esto está por descontado, el vinilo no es técnicamente superior al CD. El vinilo tiene una distorsión propia, tiene una distorsión inherente a lo rudimentario del sistema empleado, que al final se traduce como algo que es muy agradable desde el punto de vista auditivo. Esto está más estudiado. Esa distorsión, esa variación que existe en la reproducción, se traduce en distintos niveles, se traduce a veces en una alteración, bien sea aunque sea de forma minúscula, de la frecuencia. A lo mejor hace que esté más presente el agudo, a lo mejor hace que el grave esté más enfatizado, por las variaciones que introduce el transductor electromecánico, que es la cápsula, el fonocaptor, y eso hace que suene totalmente distinto al CD. El CD, por contra, suena estéril. El CD suena con un nivel de ruido mucho más bajo. Incluso con un sistema analógico extremadamente caro, podemos darnos cuenta, cuando el mensaje musical o el pasaje musical es de muy bajo nivel, que hay un ruido de fondo. Y esto, por mucho que tengas aplicado un filtro de rumble o de ruido, lo que quieras, al final siempre está perceptible ese ruido de fondo, que no está en cambio en el CD. Sin embargo, cuando la música empieza a sonar, el nivel empieza a subir, ese ruido parece quedar enmascarado y al final nuestra percepción auditiva es la de quedarnos con aquellos elementos que hacen más agradable el vinilo frente al CD. Pese a la ausencia de ruido, pese a todo ese abanico de elementos que perfeccionan el CD frente al vinilo, el vinilo, por lo menos en mi caso, yo creo que es en el de muchos usuarios, se percibe como algo más agradable, y de ahí que siempre se dijese que el vinilo sonaba mejor, que el vinilo era mejor, y realmente no es que sea técnicamente mejor. Ocurre un poco, si queréis el símil, como con las válvulas, que las válvulas introducen una determinada distorsión, una eufonía, una coloración, que al final algunos usuarios, entre los cuales me puedo encontrar, lo perciben como algo agradable y hace que guste más, pero todos sabemos sin duda que un transistor, en cualquiera de sus variantes, es mucho más fidedigno en la reproducción de la señal que una válvula. Y con todo, muchos usuarios prefieren la válvula, y es por la misma razón que anteriormente exponía. Vinilizar, pues aporta sobre todo enredo, entretenimiento, diversión. Aporta digitalizar tu biblioteca y tenerla accesible, y preservar, si quieres preservar, por ejemplo, los discos. O si no quieres levantar el trasero del sofá y estás trabajando en fuente digital, o por ejemplo estás haciendo una tarea de segundo plano, una principal y una de segundo plano, que es la de escuchar música, y no quieres andar enredando, andar cambiando el disco, pues le das directamente al clic y estás escuchando eso. Es verdad que para eso podrías escuchar un CD, pero es que a lo mejor se trata de un disco que solo lo tienes en vinilo, pero lo tienes digitalizado. Se trata también de tener tu propia biblioteca musical organizada, y a su vez, si ya se trata de cacharreros y de trasteo, y sobre todo si se trata de hacer pruebas comparativas, y por ejemplo para los vídeos, es una herramienta fundamental en la que poder comparar elementos, porque como muchas veces hago en los test ciegos o hago en los Golden Ear, haces una grabación con la HANA, con la Benz Micro y con la Denon DLS1, quien dice eso dice cualquier otra cosa, y a partir de ahí ya tienes los tres archivos, que puede a su vez ser con alguna variación de componentes, pero bueno, si quieres comparar solo las cápsulas, mantienes plato, mantienes brazo, mantienes previo de fono, cambias la cápsula, y a partir de ahí, con las grabaciones digitales igualando niveles, tienes la capacidad de ver cómo suena una y cómo suena otra, y ahí ves efectivamente cuál es la naturaleza de cada cápsula. Te sirve mucho para hacer comparativas. Pero sobre todo también, por ejemplo, si tienes distintas versiones de un disco, como ocurre con este de Braxas de Carlos Santana, y quien dice este, dice cualquier otro. Por ejemplo, otro disco que siempre utilizo como prueba y del que tengo bastantes versiones con distintas cápsulas y a su vez en distintas ediciones es el Brothers in Arms de Dire Straits. Ese lo tengo en el original, tengo un formato digital, tengo un formato de la Mobile Fidelity, tengo uno que está grabado por Stan Ricker, tengo otro, en fin,
hay un gran abanico de opciones y en un momento dado, si uno quiere ver efectivamente si hay diferencias o no, vinilizar y comparar una versión frente a otra es algo que es sumamente útil. Tiene muchísimas utilidades, tiene entretenimiento y sobre todo yo particularmente en lo que se refiere a los vídeos y en lo que se refiere a mis propias audiciones le saco muchísimo partido, pero sobre todo es digitalizar tu biblioteca musical. Por poner un ejemplo, estoy aquí ahora mismo en este sitio. Aquí tenéis una carpetilla en mi escritorio donde guardo los vinilizados. Ahí, junto a esa roca. ¿Qué veis? ¿Quién estuviese ahí ahora? En la roca no. Aquí tenéis, por ejemplo, los últimos que he hecho. Bueno, pues de todo un poco. Algunos que os pongo a vosotros, veis aquí tenéis un ejemplo, Barrio de Santa Cruz, grabado con la Benz, con la Hanna. Ahí no puse etiqueta porque probablemente estuviese grabado con otro previo de fono. Pero bueno, podéis ver de todo un poco. Desde Joaquín Sabina, Queen, Carlos Santana, Africa Speaks, Bad Company, de todo. Ben Webster, Billy Idol, la banda sonora de Blade Runner, Black Cadillac, que es de Rosanne Cash. Pues grabados con distintas configuraciones. A ver, vamos a poner un ejemplo. Bueno, este último que he grabado, que es... Esto ya es abriendo una aplicación. Por ejemplo, tenéis el de Ray Charles. Vale, voy a obtener información para ver cómo es este. Editar items. Y ahora me dice, pues mirad, este lo he grabado con estas etiquetas de memoria. Está grabado con la Venom 103, con el Technics 1200G, brazo SM5 y el previo de fono, el Macintosh MP 1100. A aceptar. Por ejemplo, el Fragile de Jess. ¿Este cómo lo grabé? Pues venga, voy a decirle obtener información. Pues mirad, este lo grabé con la Benz Micro LP, el plato SM15, el brazo SM5 y el previo de fono era el Luxman EQ500. Bueno, pues así. Pero es que es más, esto además permite en un momento dado. ¿Qué quiero ir yo a, por ejemplo, ver cómo suena la Koetsu? ¿Quiero tener algún archivo de la Koetsu? Bueno, pues tecleamos aquí Koetsu y de repente pues me va a encontrar todos los discos que tengo grabados con la Koetsu. ¿Veis? Ahí tenéis los Adagios de Albinoni, grabado con la Koetsu, un disco de Blondie, Auto-American, uno de Susan Vega, la banda sonora de una película, tenemos aquí Supertramp, tenemos Blood on the Tracks, el último en la versión Mobile Fidelity One Step, por ejemplo. Por tanto, si la conclusión a la que llegamos es que realmente suena igual la versión en vinilo que la versión digital, pues a partir de ahí, una vez que consigamos superar esa barrera, que yo admito que tiene mucho de barrera psicológica y que al principio cuesta creer, pero una vez que se ha superado, el mundo de opciones que se abre para el audiófilo, para el melómano, es muchísimo. Desde el intercambio, desde hacer bibliotecas compartidas con otros usuarios que también han volcado su propia biblioteca musical. Es decir, hay todo un mundo de posibilidades a partir de esta digitalización. De hecho, no es tan absurdo, si lo pensáis, cuando hay fabricantes, como el caso de Macintosh, que nunca defrauda, que en dos de sus previos de fono están montando directamente una salida digital, bueno, varias en realidad, tiene una coaxial, tiene una USB, tiene una óptica, para mandar directamente la señal desde el previo de fono a el ordenador, y así ya no pasa ni por el preamplificador ni pasa por un amplificador integrado en su caso, directamente al ordenador, sin tener que utilizar siquiera tarjeta de audio, con lo cual quitas un elemento de la ecuación, aunque cierto es que yo he visto que la tarjeta de audio tampoco introduce ningún tipo de problema, porque al final no te distingues cuando se ha utilizado una tarjeta de audio otra, que esta es otra. Hubo un tiempo en que utilizaba una tarjeta de audio de aquellas de precio prohibitivo, una Edirol FA66, que sí tenía conexión para ser utilizada directamente con el ordenador, en aquel entonces con un puerto Thunderbolt, etcétera. Al final daba igual utilizar una tarjeta de audio de 100 que de 400 euros. Más o menos el resultado venía a ser exactamente el mismo. En definitiva, se abre un mundo de opciones y, como digo, no deja de ser paradójico que un fabricante como Macintosh, que es tan dado a la flexibilidad de los equipos, que es tan dado a ofrecer un gran abanico al usuario, haya implementado en sus preamplificadores de fono esta opción. Yo ya vine haciendo uso de ella inicialmente con un MP100 que tuve para pruebas, tenéis por ahí el vídeo si lo queréis ojear, y ahora recientemente que tengo en casa el MP 1100, menuda máquina, pues estoy volviendo otra vez a hacerlo prescindiendo de la tarjeta de audio. Además ocurre con Macintosh que es muy user friendly, es decir, es un plug and play, no da problemas. Como único inconveniente podría decir que la frecuencia de muestreo es a piñón fijo, 96 kHz.
Eso te obliga a que los archivos informáticos son un poco más grandes, tienen más peso. Eso puede suponer algún problema a la hora de gestionarlo, pero tampoco implica más, teniendo en cuenta que el almacenamiento hoy en día es bastante barato. A partir de ahí he probado todo. He probado a grabar con distintas frecuencias de muestreo, con distintas extensiones, 16, 24. Lo cierto es que más allá del hecho de notar que los archivos pesaban más, si soy sincero, tampoco he notado grandes diferencias. Pero es que yo siempre digo que para las fuentes digitales yo soy muy malo, porque me suenan todas primas hermanas, prácticamente. En definitiva, os animo a que vinilicéis, os animo a que digitalicéis vuestras colecciones, os animo porque va a ser una forma de preservar vuestra colección, va a ser una forma de poder hacer pruebas ciegas, de poder hacer comparativas, de ver cómo suena cada cápsula, de sacarle mucho más disfrute a todo esto, y creo que es algo sumamente interesante. Bueno, pues eso es lo que quería contaros hoy. No quería hacer un vídeo comparativo estrictamente hablando, no quería comparar aparatos, no quería comparar cacharros, no quería tampoco poner cortes de audio, simplemente hablar un poco sobre esta temática que había sido objeto de debate con alguno de vosotros, así un poco más entretenido, más extenso en Facebook, y bueno, pues pensé que merecía hacerle un vídeo. Por lo demás, no he querido poner cortes de audio porque tenéis a vuestra disposición en muchos de mis vídeos cortes de audio de estas versiones digitalizadas, no del sonido ambiental que ocurre cuando utilizo el micro Audio Técnica. Ahí lo que estáis escuchando es una grabación de lo que reproduce el equipo a través de los altavoces y llega al micrófono. No. Cuando, por ejemplo, hago una prueba de una cápsula, o por ejemplo cuando hice el último Golden Ear acerca de los DACs, utilicé directamente esta técnica. En el caso de los DACs no era de vinilos, obviamente hablando, aunque utilicé un vinilo, utilicé una versión vinilizada, pero bueno, se trata en definitiva de que sepáis que tenéis a vuestra disposición en muchos de mis vídeos versiones digitales de los vinilos, generalmente cuando pruebo cápsulas, para que podáis haceros una idea de cuál es la calidad sonora que se obtiene, que yo ya digo, es prácticamente indistinguible de la que se tiene en el sistema analógico. Si el sistema analógico es muy bueno, pues finalmente se termina traduciendo en una grabación analógica, digitalizada, vinilizada, muy buena. A modo de conclusión, a modo de cierre, ¿qué ocurre? Pues generalmente suele gustarme más escuchar una versión vinilizada que la propia versión comercial de un CD, cualquiera que sea. Os pongo el ejemplo anteriormente de la Braxas, os pongo el ejemplo del Brothers in Arms, os pongo cualquier ejemplo, y ocurre que por mucho que utilicéis una versión, bien sea de SD, o que sea una versión de estas de los mini Japan LPs, estas que se hacen con más detalle, con más cariño, que sabéis que cuestan un poco más de dinero, estas que son de Super High Density Material, por ejemplo, generalmente suena siempre mucho mejor cuando el equipo analógico, por supuesto, es bueno, el sistema analógico y el vinilo, siempre que sea un buen presaje, obviamente, que cualquier versión digital, incluyendo las de streaming, incluyendo estas de Tidal o como se diga, que generalmente una buena versión analógica. Este es otro punto a favor de los vinilizados, de los digitalizados, que siempre suenan mejor que la mejor de las versiones digitales. Como digo, no me extiendo más. El vídeo ya ha sido diferente, espero que os haya gustado. Acordaos de darle al like si queréis ver aquí las Everest. Venga, hasta la próxima.